Perfecto. Bien, les decía entonces, vamos a utilizar un ejemplo para que vayamos analizando de a poco todo lo que está relacionado con la cinemática y la dinámica de rotación. Suponiendo que tenemos un disco, obviamente con una canaladura, y ahí está enrollado un cable y nosotros le aplicamos una fuerza F, dice el libro, ¿no? En el ejemplo que da, ahora el tema va a ser que lo encuentre. Dice que aplicamos una fuerza de 9 newton y al aplicar esta fuerza de 9 newton, esto se desplaza una distancia de 2 metros. Esto tiene un diámetro que es de 0,12 metros, o sea, 12 centímetros de diámetro. Y con él logramos entonces producir la rotación aplicando esta fuerza y un desplazamiento igual a 2 metros. Pero cuando van a comprar cable, allí hay una pequeña carretel como una polea, ¿sí? Y empiezan a deslizar y una vez que van desenrollando, tienen un contador allí que les va midiendo cuántos metros se van desenrollando. En realidad, respecto de ese enunciado, cable que se desenrolla, estos son los datos, me faltaría la masa. La masa es de unos 50 kilogramos, la masa del carretel. Y dice entonces que un cable ligero que se estira se enrolla alrededor de un cilindro sólido de 50 kilogramos, 12 centímetros de diámetro, que gira alrededor de un eje horizontal y está montado en cojinete sin fricción. Una fuerza constante de 9 newtons tira del extremo libre del cable una distancia de 2 metros, haciendo girar el cilindro conforme se desenrolla el cable sin resbalar. Sin resbalar significa que no hay rozamiento. El cable, a medida que va tirando, esto va girando, tiene cojinetes, rodamientos que disminuyen la fricción hasta cero. Y me pregunta, si el cilindro está inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. O sea, ¿qué velocidad angular tendríamos acá? O sea, que la incógnita sería omega, la velocidad angular, y la velocidad tangencial, porque sería la velocidad del cable. ¿Cómo hacemos para llegar a eso ahora? Utilizando algunos conceptos de rotación. ¿Qué es lo que podemos conocer nosotros? Bueno, el momento de inercia. El momento de inercia, dada la masa y el diámetro con el cual conocemos el radio, nosotros sabemos que el momento de inercia I es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. O sea que tendríamos 1/2 de la masa es de 50 kilogramos, y el radio es 0,06 al cuadrado, porque el diámetro de 12 centímetros se queda un radio de 6 centímetros. Vamos a renegar con los marcadores. Bien. Resolviendo esas cuentas, esto nos tendría que dar, según el autor del libro, 0,09. La masa en kilogramos y el radio al cuadrado en por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia de ese cilindro macizo. ¿Sí? Se lo considera como un cilindro macizo, a pesar de que tiene la canaladura,
Ahí arriba contemplamos como que es todo macizo. Bien. ¿Qué es lo que habíamos visto la semana pasada? Energía cinética de rotación. ¿Cómo era la energía cinética de rotación? La energía cinética de rotación era un medio del momento de inercia por la velocidad del cuadrado. Acuérdense que el análogo de la rotación en lo que es lineal era un medio de la masa por la velocidad tangencial, velocidad lineal al cuadrado. Por lo tanto, nosotros de acá tenemos el momento de inercia, no sabemos cuánto vale la energía cinética y obviamente no sabemos cuánto vale omega, tenemos que sacar el dato de otro lado. ¿Qué se le ocurre que podríamos tener en cuenta? ¿Qué habría para poder aplicar ahí? ¿Qué otra fórmula conocemos? Estamos aplicando una fuerza de 9 newton para desplazar el cable, ¿cuánto? 2 metros. Quiere decir que hay un trabajo que es fuerza por distancia. Y es ese trabajo que hacemos lo que logra que esto adquiera, ¿qué cosa? Energía cinética. Dice que está en reposo, quiere decir que esto estaba con velocidad angular omega inicial igual a 0, velocidad tangencial también igual a 0. Por lo tanto, el trabajo de fuerza por distancia sería 9 newton por 2 metros, me da 18 joules de trabajo. ¿En qué se convierte el trabajo ese? En energía cinética de rotación, porque no hay, está en un plano horizontal, esto no se mueve, no sube ni baja, no hay rozamiento, no hay elástico, no hay resorte, lo que nos lleva a nosotros a decir que el trabajo sirvió para hacer variar la energía cinética. Hasta se podría escribir toda la ecuación de trabajo y energía. ¿Se acuerdan que decíamos el trabajo de las fuerzas exteriores era igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitacional más la variación de energía potencial elástica más el trabajo de la fuerza de rozamiento? No hay rozamiento, sí hay un trabajo exterior porque hay una fuerza que se aplica ahí, no hay variación de energía potencial, no hay resorte, entonces solamente nos queda variación de energía cinética. La final menos la inicial vale 0 porque no se mueve eso. Entonces directamente igualamos y decimos la energía cinética se transformó en, perdón, el trabajo se transformó en energía cinética. Eso hace que nosotros podamos igualar y decir que un medio de I por omega cuadrado es igual a ¿cuánto? A 18 newton, o sea, fuerza por distancia que es igual a 18 newton por metro, que son los 18 joules. Y acá lo que tenemos que hacer es despejar omega. Entonces, omega va a ser igual, el 2 pasa multiplicando, entonces tengo 2 por 18 joules, y el I, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y el cuadrado, después, ¿cómo pasa? Como raíz cuadrada. Entonces, cuando reemplacemos en la fórmula, vamos a tener que la velocidad angular es igual a 2 por 18 sobre I, que valía ¿cuánto? En el momento de inercia vale 0,09. Fíjense que estos 18 joules son newton por metro, ¿sí? Y abajo tenemos 0,09 kilogramos por metro cuadrado. Pero a su vez el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, metro cuadrado con el metro cuadrado se cancela, el kilogramo con el kilogramo se cancela, y la raíz cuadrada de 1 sobre segundo cuadrado sería 1 sobre segundo. Porque la velocidad angular es radianes sobre segundo. Recuerdan que el radian no tiene unidad. En realidad lo ponemos como unidad angular, pero es adimensionar porque era la longitud del arco y era la longitud del radio. Bueno, esa operación de 2 por 18 y un 0,09 da 20. Nosotros acá le agregamos los radianes sobre segundo. Recuerden que acá no aparece el radian en ningún lado. Esa es la velocidad angular. O sea que esto se mueve a 20 radianes por segundo. Si ustedes quieren, lo pueden pasar a revoluciones por minuto, es decir, cuántas vueltas da en un minuto. Eso es
el cálculo de la velocidad angular. ¿Qué es lo que nos pedía la velocidad angular? Bueno, la velocidad tangencial, justamente ustedes saben que acá está la velocidad tangencial relacionada con omega, ¿por quién? Por la formulita que decía que la velocidad tangencial es igual a omega por R. Por lo tanto, de acá podemos despejar y calcular, despejar nada, reemplazar el valor de omega por el radio y sacar la velocidad tangencial. ¿Cuánto vale omega? 20 radianes por segundo. Por el radio, que son 0,06 metros, ¿sí? La mitad del diámetro. Por lo tanto, la velocidad tangencial es igual a 1,2 metros por segundo. Así calculamos las velocidades de estos dos, teniendo en cuenta acá un balance energético. No entramos en la dinámica y en la torsión, que lo vamos a hacer después, sino que directamente analizamos los datos en función de la energía cinética y de otras cosas que nosotros ya conocíamos, o sea, sin haber visto nada más que esto de la energía cinética de rotación en función de la energía cinética de traslación, y llegamos a ese valor. Ahora, si hacemos el experimento parecido a con algo que se desenrolla, pero en caída libre o utilizando, vamos a poner ahora, algo que está sujeto del techo, que sería como una polea. Y a partir de allí, ¿qué hacemos? Colgamos una masa, M, que tiene un peso que vale M por G, obviamente. Entonces, una vez tenido eso, sigo probando los marcadores, el cual tiene tinta. Profe, una pregunta. Y le escucho. Después, cuando lo llene el pizarrón, ¿podría mandar una foto que no sé si es mi internet o qué, pero se me ve muy borroso el pizarrón, ¿puede ser? Sí, no Gracias, será profe. problema. Disculpe. Entonces, esto tiene un radio R, ¿sí? Que sería el radio de esa misma polea que tenemos acá, la colgamos allí, le colgamos un peso y esto va a caer una determinada distancia natural. Fíjense que estamos haciendo algo parecido. Acá aplicamos una fuerza y tiramos para que esto desenrolle. Acá lo teníamos ahí quieto, le colgamos un peso y lo soltamos. ¿Qué va a pasar? Este peso va a hacer que esto se desenrolle. Entonces vamos a tener dos cuestiones acá. Esto que cae por energía potencial gravitacional, que era M por G por H. Entonces, y esa energía potencial gravitacional que cuando cae pierde energía, se la transmite aquí a la polea, de tal forma que esto empieza a rotar y a girar y se transforma en energía cinética de rotación. O sea que estamos en el mismo caso o parecido a esto, nada más que en vez de emplear una fuerza, empleamos el propio peso que tiene ese cuerpo, o sea, aprovechamos la energía potencial gravitacional. Entonces les leo como, obviamente esto al girar, al descender esto, va a hacer que cuando este cuerpo caiga, esto tenga una rotación omega. De tal forma que la velocidad con la que cae esto va a ser la velocidad tangencial que tiene acá en la polea. Entonces les leo el enunciado, dice, enrollamos un cable ligero que no se estira en un cilindro sólido de masa M, radio R, el cilindro gira con fricción despreciable, o sea, despreciamos la fricción que hay acá, decimos que este cilindro tiene masa M, M mayúscula. Y este cuerpo que está acá tiene masa M minúscula. Son dos masas
diferentes. Les sigo leyendo. Además, el extremo libre del cable un bloque, está unido a un bloque de masa m y soltamos el bloque a partir del reposo a una distancia h sobre el piso. Entonces dice, conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse, sin resbalar. Obtenga las expresiones para la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro cuando el bloque golpea el suelo. O sea que es muy parecido al anterior. ¿Con qué diferencia? Que antes nosotros teníamos que la energía y el trabajo que transformamos en energía cinética era esta fuerza por esta distancia. Acá el trabajo, ¿quién lo va a hacer? Y el trabajo lo va a hacer la energía potencial gravitacional, o sea que M por G por H es el que realiza el trabajo. Esta energía potencial va a transformar ¿qué cosa? Y va a transformarse, si acá está en reposo, velocidad inicial 0, cuando llega acá va a tener la velocidad máxima. Se va a transformar en energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. O sea que, se entiende, ¿no? Vamos a pasar de la energía cinética, de la energía potencial gravitacional, toda la energía que tiene este cuerpo, una vez que lo soltamos, al caer, tiene energía cinética de traslación, esta masa, y esto al rotar tiene energía cinética de rotación. Quiere decir que en las ecuaciones vamos a poner M por G por H va a ser igual a la energía cinética de traslación, que vale 1/2 de la masa por la velocidad, que sería una velocidad tangencial al cuadrado, más la energía cinética de rotación, que hemos dicho que vale 1/2, pero de I por omega cuadrado, de la cual nosotros queremos calcular ambas. La velocidad, como calculamos antes, la velocidad con la que llega al suelo después de caer a una altura h, o con la velocidad de rotación. Recuerden que la velocidad de rotación entonces está relacionada con la velocidad tangencial. La misma velocidad que tiene este cuerpo acá al final, velocidad final, es una velocidad tangencial, que es la misma velocidad que hay acá. ¿Por qué es la misma? Porque me están diciendo que el cable no se estira, no es elástico, por lo tanto, más vale que tiene que tener en todos los puntos de ese trayecto, tiene que tener la misma velocidad porque caen todos juntos. Si una cosa fuera elástica, tendría una velocidad y otra porción tendría menos velocidad, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan esto de lo que les estoy hablando. Bien, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Y a calcular cuánto vale la velocidad con la que llega acá al final o la velocidad angular. Entonces, como tenemos dos velocidades que están relacionadas, ¿por qué? Porque recién lo relacionamos a través de quién. En algún lado yo escribí que velocidad tangencial era igual a omega por r. ¿Sí? Recuerden ustedes siempre que nosotros transformamos el espacio en desplazamiento angular, la velocidad tangencial en velocidad angular, la aceleración tangencial en aceleración angular. ¿Sí? Recuerden, todo esto como igual a tita por r, omega por r y alfa por r. O sea que la proporcionalidad lo da el radio. Entonces, nosotros, si despejamos acá omega, como sabemos que la velocidad es igual a omega por r, por lo tanto, despejamos y me queda que b sobre r igual a omega. Así que al reemplazarlo acá vamos a tener m por g por h igual a 1/2 de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado más 1/2 del momento de inercia. Recién utilizamos como momento de inercia 1/2 de la masa m mayúscula por el radio al cuadrado. Esto es el momento de inercia de la polea, que sería un disco macizo. Por omega, pero omega al cuadrado es b cuadrado sobre r cuadrado. Como verán ustedes, r cuadrado con r cuadrado se cancela. Y ahí podríamos despejar la velocidad, porque es la misma velocidad tangencial, ¿sí?
Acá le vengo poniendo la t, b al cuadrado, y de este lado b al cuadrado porque lo reemplacé la velocidad angular en función de la velocidad tangencial. Entonces sacamos factor común b cuadrado y pasamos dividiendo para el otro lado. Entonces tenemos b cuadrado, factor común de ¿quién? De un medio de la masa. Más, acá si saco b cuadrado me queda un cuarto de la otra masa, de la masa mayor. Igual a m por g por h. Entonces todo este paréntesis pasaría dividiendo y acá lo que hace el autor es saca un medio también, factor común, podemos sacar un medio. Entonces saco un medio de acá y un medio de acá, un medio de b cuadrado, un medio de b cuadrado. Entonces me queda m más un medio de m mayúscula. Si dimos todo por m, si dimos acá por m, dimos todo por m, me va a quedar una m acá, esta m se va a simplificar y esta m se va a simplificar. Dividiendo todo por la masa del cuerpo que cae. Entonces, al despejar la velocidad, nosotros vamos a tener g por h y vamos a bajar un poquito. Esto que sería 1, que se simplificó, más m sobre 2m. ¿Sí? Y este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y después el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Esta es la velocidad. La raíz cuadrada de 2gh sobre 1 más m sobre 2m. O sea que nos podemos detener y analizar acá qué es lo que ocurre cuando tenemos esa situación. Si la masa es mucho mayor que este elemento, va a tener incidencia. Si este disco es muy grande, esta relación, si eso pesa más que esto, el disco más que la masa que estoy colgando, este valor va a ser más grande, y al sumarle 1 y al dividir por un valor más grande, la velocidad va a ser menor. O sea que cuando m es mucho mayor que m, la velocidad disminuye. O sea, imagínense que tiene una roldana y cuelgan de acá una cuchara, la cuchara albañil. Y va a tener muy poca velocidad. Ahora, si al revés, lo que yo cuelgo acá es mucho mayor que el peso de la roldana, se va a venir al taco. Si este es mucho más grande que este, ustedes recuerden por el concepto de análisis matemático, el límite. Cuando este tiende a infinito, el cociente de un infinito tiende a 0. Y 1 más 0 es 1. Entonces me queda la raíz de 2gh, que era caída libre. ¿Se acuerdan la velocidad en la caída libre? La raíz cuadrada de 2gh. ¿Qué es lo que tengo acá? La raíz cuadrada de 2gh, porque dividir por 1 no tiene sentido. Entonces, cuando m es mucho mayor, entonces la velocidad es la raíz de 2gh. Que esto es, recuerden ustedes, caída libre. Así estudiábamos nosotros el valor de caída libre. Cuando soltábamos algo, decíamos, bueno, ¿con qué velocidad llega al fondo? Como raíz cuadrada de 2gh. O sea que si esto es muy pesado y esto es una roldanita muy livianita, cae automáticamente de golpe y no le genera ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá en el libro, ¿a dónde estará el celular? Acá está. Les muestro, les paso una foto. Sí, en el libro están los momentos de inercia.
Y ahora la otra sería el pizarrón. Y ahora, electromecánica. Bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a borrar. Y así déjalo. Borrador en la profesora de análisis. Le vamos a reclamar. Bien. Vamos con la parte de dinámica, traslación y rotación. Vamos a hacer acá. Eje Z. La partícula M sub I. Una fuerza tangencial a la masa M sub I. Va a haber una fuerza perpendicular. O sea, una en el sentido del eje X. Que sería tangencial, otra en el eje Y, que sería perpendicular, y otra en el eje Z. La fuerza tangencial esta sería en el eje X. Entonces, esa tangencial es la que produce ¿qué cosa? Pues si este es el centro de rotación, es la que produce la torsión. Esa fuerza lo que hace es, aplicando una fuerza, girar en ese sentido. Respecto de un eje de rotación que sería el eje Z. Entonces, si yo digo M sub I, en realidad lo que estamos analizando es una partícula. Pero va a haber otra partícula acá, otra acá, un montón de partículas. Y todas están rotando respecto del eje Z y estaría el centro de masa. Entonces, si nosotros analizamos eso, sabemos que la fuerza tangencial es igual a masa por la aceleración tangencial en ese sentido. ¿Sí? Ahora, la aceleración tangencial, como hemos dicho recién, no sé si alcanzan a ver, pero bueno, ya les había escrito la relación. Esto se puede reemplazar por ¿quién? Por alfa por R. Entonces tengo que la fuerza tangencial es igual a masa por la aceleración, pero como no hay una aceleración lineal, acá hay una aceleración que sería tangencial, pero esto está rotando, por lo tanto,
lo ponemos en función de la aceleración angular, alfa por r. Si nosotros multiplicamos por r sería el radio el radio del cilindro donde rota. Entonces, al multiplicar miembro a miembro por r, la ecuación vamos a tener f por r igual a m por alfa por r. O sea, vamos a multiplicar este miembro por r y este miembro por r. F por r, ¿qué nos da? El momento torsor tau, que es en el eje, las torsiones respecto al eje z, ¿sí? Porque esto va a rotar de esta forma. Y acá tenemos mr cuadrado por alfa, ¿sí? R por r cuadrado, entonces tenemos la masa. Si nosotros hacemos la suma de todas las masitas, entonces vamos a tener que el momento torsor, tau, es igual a m por r, que es la suma de todas las masitas a la vuelta, va a ser el momento de inercia por la aceleración angular. Este es el análogo de la segunda ley de Newton, que decía que fuerza era igual a ¿quién? A masa por aceleración. La fuerza que a mí me hace que yo aplico a un cuerpo cuando yo pateo una pelota, que es acelerarla, acá, cuando aplicamos una fuerza a una cierta distancia, producimos un momento torsor, o torca, o torsión, el momento de una fuerza. Pero en vez de la masa, lo equivalente ahora es la inercia. Y la aceleración lineal ahora es la aceleración angular. Entonces, una fórmula que vamos a utilizar muchísimo en este práctico, que van a utilizar ustedes para hacer los cálculos, es que el momento torsor, o la torca, o la torsión, es el producto del momento de inercia por la aceleración angular que alcanza ese cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si nosotros volvemos al ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Que teníamos el cable, que le aplicábamos una fuerza F, y hacíamos que este cilindro rote y alcance una velocidad de 20 radianes por segundo, y una velocidad tangencial de 1,2 metros, es lo que teníamos en la parte anterior cuando sacamos la foto. Llegamos a una velocidad angular de 20 radianes y una velocidad tangencial de 1,2. Si nosotros vemos acá, el alfa es igual a tau sobre i. ¿Se entiende, no? Lo que hago es pasar dividiendo el momento de inercia. Despejo la aceleración angular. Ahora, ¿quién produce este par? Y ese par es fuerza por distancia, o sea, la fuerza por el radio, dividido en el momento de inercia. Yo tengo el valor de la fuerza. Sí, el valor de la fuerza era 9 newtons, ¿se acuerdan? El radio era 0,06 metros y el momento de inercia que habíamos calculado daba algo así como 0,09. 0,09 kilogramos por metro cuadrado. Entonces nosotros podemos calcular la aceleración angular del ejemplo anterior, que aplicamos una fuerza para que esto se desenrolle 2 metros, sin haberlo trabajado con esa fórmula. Nosotros vamos directamente a la aceleración y ese valor de 9 por 0,06 nos da ¿cuánto? Bueno, ahí simplificamos los radios. Y eso dice que me da algo así como 6 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Puede ser? Piensen que esto es, fíjense que es fácil, esto para que ustedes vayan pensando que la matemática sirve para algo. Acá tengo 9 por 6 centésimos, 6 sobre 100, y acá tengo 9 sobre 100, porque son 9 centésimos. 100 con 100 se va, 9 con 9 se va, ¿y cuánto me queda? Me quedan 6 radianes sobre segundos al cuadrado.
para aquellos que hayan agarrado una calculadora. Y dice, bueno, pero nada que ver con el ejercicio anterior. Si el ejercicio anterior lo que nos pedía que era la velocidad tangencial y la velocidad angular. Pero nosotros tenemos la aceleración angular alfa. Recuerdan que en la clase pasada, antes de ver los videos, yo les hice toda la equivalencia de fórmulas y, por ejemplo, nosotros vimos una fórmula que decía la velocidad al final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta tita, por el desplazamiento, por ejemplo. ¿Sí? Esa era una de las fórmulas que utilizamos para calcular la velocidad. ¿De dónde derivaba esto? De que la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. La velocidad inicial era 0 cuando aplicábamos la fuerza. Entonces podemos calcular la velocidad final. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración y los 2 metros que se desplazó. Tenemos la aceleración, sí, porque tenemos alfa. Y recién acabamos de decir que A era igual a alfa por R. Es decir, que si yo quiero calcular la aceleración, multiplico los 6 radianes por segundo por el radio, que eran 0,06. Entonces me queda una aceleración de ¿cuánto? 6 por 6, 36, 0,36. Esa es la aceleración que nosotros teníamos. Quiere decir que acá yo puedo calcular la velocidad, porque es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración tangencial, que es 0,36, por X. El ejercicio decía que esto se había desplazado 2 metros. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Y 2 por 2, 4, y 4 por 0,36, 1,44, y la raíz cuadrada 1,44, 1,2 metros por segundo. Y ustedes recordarán, si ven la foto que les envié recién, que la velocidad tangencial daba 1,2 metros por segundo. Con la velocidad tangencial calculamos omega, porque omega era igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Velocidad tangencial igual a omega por R. Entonces, esta velocidad de 1,2 la dividimos en 0,06 y nos da los 20 radianes sobre segundo. Fíjense que hemos analizado el mismo ejercicio y hemos utilizado otra fórmula. Lo mismo que les pasaba a ustedes cuando veíamos cinemática, que es MRU y MRV, y después aparecimos con energía, y con energía podíamos calcular todo sin pasar por la fórmula. Acá pasó lo mismo. En el primer ejercicio que hicimos, y que a ustedes les quedó ahí en la foto, no utilizamos esta fórmula, no utilizamos el momento torsor o la torca. Lo que usamos fue trabajo igual a la variación de energía cinética de rotación. Y acá no hablamos de energía, acá lo que hablamos fue el equivalente de la segunda ley de Newton, lo que es análogo, que el par o el momento torsor es igual a momento de inercia por aceleración angular. La aceleración angular la ponemos en función de la aceleración tangencial, y con eso nos podemos volver a la cinemática, despejar y calcular la velocidad, y después de nuevo con la velocidad lineal pasar a la velocidad angular. Esto para que vean que podemos pasar de un lado al otro y se puede calcular lo mismo. O sea que no hay ningún inconveniente. Ahora, bien, esto era para que vean que el mismo ejercicio lo podemos resolver de dos formas diferentes. Ahora, en esta parte vamos a queda horrible. Pasamos un trapo sucio. Bueno, más o menos. Vamos a ver traslación y rotación. ¿Sí? Las dos cosas
Lo mismo que la regla, traslación más rotación, rotación más traslación, sería equivalente. Entonces, en base a este mismo dibujo que hemos hecho acá, si nosotros tenemos algo que se está trasladando, que sería el centro de masa, acá tendríamos una masa M sub I que está rotando respecto a un eje Z, pero acá hay una velocidad V sub I, que sería la suma de las velocidades ¿cómo hago para graficar? Entonces lo que suele ocurrir a ustedes les ha llamado la atención, inclusive a algunos, el sonido, cuando corta el aire, cuando tiran un hacha, por ejemplo, donde el centro de gravedad del hacha, como el hacha tiene la parte metálica mucho más pesado que el palo que es de madera, cuando ustedes lo arrojan, no sé si algunos tienen la oportunidad, si el movimiento del centro de gravedad que está muy cerca del metal hace que lo que gire a mayor velocidad sea, o pareciera que gira a mayor velocidad, que es la parte del palo. O cuando tiran un cuchillo, ¿sí?, que va rotando y a la vez se va trasladando. Entonces nosotros acá tenemos un movimiento de rotación, pero a su vez todo este cuerpo se va trasladando. Quiere decir que va rotando y va trasladándose. Es como tiran una moneda y la hacen girar, la moneda además de ir rotando, se traslada a la Tierra, que va rotando y a su vez se va trasladando alrededor del Sol. O sea que este movimiento compuesto es muy constante, muy común. Cuando andamos en bicicleta, cuando andamos en auto, la rueda va rotando, pero a su vez se va moviendo. O sea que por el hecho de apoyar en el piso, va la rotación y a su vez se traslada. La rotación más la traslación conjuntamente hacen que obtengamos un vector velocidad que se debe al vector velocidad tangencial más el vector velocidad lineal del centro de masas. Entonces, esa suma nos da una velocidad V sub I. V sub I va a ser la suma entonces del centro de masa más la velocidad tangencial. Esto en forma vectorial. O sea que tenemos que componer dos velocidades. La velocidad de traslación, que sería la velocidad del centro de masa, más la velocidad de rotación, que en general esa rotación omega genera punto por punto una velocidad tangencial. La suma de esas dos velocidades me da la velocidad V sub I final. Esa suma de velocidades va a hacer que nosotros tengamos una energía cinética que vale 1/2 de la masa por V sub I al cuadrado. La energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad V sub I al cuadrado. Reitero. Dice, bueno, ¿dónde está la rotación? Y acá la velocidad tangencial
está en función de la velocidad angular, velocidad de rotación. Entonces, esto es lo mismo que yo escriba un medio de B sub I por B sub I. B sub I por B sub I es B sub I al cuadrado. Pero ¿quién es B sub I? Y es la suma de estas dos. Quiere decir que voy a tener un medio de la masa por la velocidad tangencial más la velocidad del centro de masa por la misma velocidad, porque está elevado al cuadrado, y la velocidad tangencial más la velocidad del centro de masa. ¿En qué sentido tiene aplicar eso de esa forma? Porque ese producto, si hacemos la propiedad distributiva, sería este mismo, elevado al cuadrado, sería el cuadrado de un binomio, sería velocidad por velocidad, velocidad tangencial al cuadrado, más el doble producto de la velocidad tangencial por la velocidad del centro de masa, más la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Todo esto es un medio de la masa. Eso sería la energía cinética. Energía cinética S sub I para una masa M sub I. Después hacemos la suma de todas las masas y calculamos la velocidad para todo el sistema. Entonces, la energía cinética, en ese caso, vamos a determinar entonces que la sumatoria de las masas M sub I por la velocidad tangencial, por esto, lo tenemos que anular. No es que lo tenemos que anular. Se anula ¿por qué? Porque la velocidad tangencial en este punto va hacia allá. El opuesto, porque si esto es un cuerpo del cual nosotros hicimos solamente el estudio de una masita que corresponde a un cuerpo total, de este lado va a haber una masa que tiene una velocidad tangencial que ¿cómo es? Es opuesta a esta. O sea que si nosotros hacemos la sumatoria, ¿sí? Hacemos la sumatoria de todas las masitas, o sea, la sumatoria de la energía cinética de todos los puntos. Cuando hagamos la sumatoria de todo esto, vamos a tener la sumatoria de un medio de M sub I por la velocidad tangencial al cuadrado, más la sumatoria de un medio de M sub I por 2 veces la velocidad tangencial por la velocidad del centro de masa. Resulta que en esta sumatoria, lo que les estoy queriendo decir es que aparece uno para acá y otro para allá. Este que está acá tiene su opuesto de este lado. La tangencial así, la tangencial así. O sea que punto por punto voy a ir encontrando ¿qué cosa? Un opuesto que se va a cancelar. Entonces, toda esa suma se va a hacer cero. Me va a quedar entonces del otro lado la sumatoria de un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea, vamos a tener de la velocidad tangencial y de la velocidad del centro de masa, o sea, de la rotación y de la traslación. Por supuesto que después reemplazamos la velocidad tangencial por ¿quién? Por omega cuadrado por r cuadrado, porque velocidad tangencial es omega por r. Entonces, este r cuadrado por m, haciendo la sumatoria de todas las masitas por las distancias al cuadrado, me da entonces que es igual a, esto va a ser un medio de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Y esto va a quedar como un medio de la masa total por omega cuadrado más un medio de la masa por la velocidad de traslación al cuadrado. Esa va a ser la energía cinética, la suma de la velocidad de rotación más la suma de la energía de rotación más la suma de la energía de traslación. Vamos a bajar un poquito más. Entonces lo último que escribí es que en este cuadrado, el cuadrado este, que es el producto de lo mismo por lo mismo, el cuadrado primero más el doble producto, esto desaparece en el producto de las velocidades tangenciales por la sumatoria porque se van a ir cancelando. Bien, eso sería un desarrollo teórico. En realidad, en la práctica, nosotros directamente aplicamos la formulita. Calculamos la energía cinética de rotación más la energía cinética de traslación. Esto es lo que generalmente aplicamos nosotros. Le saco una foto a esto, pues así puedo borrar.
Profe, disculpe una pregunta. Sí. Ahí en el radio cuadrado, después desaparece. ¿Por qué? No le presté bien atención. Al último. Sí, no desaparece. Desaparece en la masa, perdón. Menos mal que me aclaró. M por R cuadrado, ¿qué es? I. ¿Está bien? Entonces me queda omega al cuadrado. O sea, lo Sí, señalé sí. M por R cuadrado. Y en vez de poner momento de inercia puse, ese fue un error mío, le pido disculpas a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la energía cinética de rotación era un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado y la que ya conocíamos que es un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado. Perfecto, menos mal que se dio cuenta, si no iba a quedar el error y encima iba a quedar grabado. Estaba con Sí, la profe, foto. gracias. No, gracias a usted. Eso significa que están atentos. Y menos mal que no le sacó la foto. Bueno. Vamos para borrar eso sin que se manche. Esa explicación de la rotación más la traslación, nosotros podemos justificar de la siguiente forma. Vamos a ver acá. Vamos a suponer independientemente que tengo los movimientos de rotación y traslación en el mismo, en forma independiente. Imagínense ustedes la rueda del vehículo que se traslada pero a su vez rota. Entonces fíjense, si nosotros tomamos en este punto, estos 4 puntos que serían el eje y los 4 puntos acá, si esto se traslada, si hacemos traslación pura, acá vamos a tener un vector, todos tienen el mismo módulo y todos van hacia el mismo lado. Todo esto se traslada. Y esto solamente rota. Entonces, en este punto hay una velocidad tangencial. Esto va a rotar en este sentido. Entonces, traslación pura, rotación pura. ¿Se entiende lo que digo? En este punto, ¿cómo es la velocidad tangencial? Para el otro lado. En este punto la velocidad tangencial va para abajo y en este punto la velocidad tangencial va para arriba. Acá la velocidad tangencial vale 0, porque recuerden que la velocidad tangencial depende de quién, del radio. Entonces, si ahí el radio es 0, la velocidad tangencial es 0. Y va aumentando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la velocidad tangencial es igual a omega por R. Si omega es constante, a mayor radio, mayor velocidad tangencial. Pero vamos a tomar la precaución de hacer rotar esto de tal forma que la velocidad tangencial sea igual a la velocidad de traslación. O sea que en este punto, esta velocidad es igual a esta. Esta velocidad en módulo es igual a esta, o a esta, o a cualquiera de ellas. Todos esos vectores tienen la misma longitud, lo que significa que tienen el mismo módulo y hacemos el ensayo de esa forma.
Si nosotros sumamos estos dos, el efecto de estos dos, nos va a dar entonces una rueda de tal forma que la velocidad en este punto va a ser como la suma de esto más esto. O sea que va a ser el doble. Pero en este punto de acá, ¿cómo es la velocidad? Y esto que es igual a esto y es opuesto, la velocidad acá vale 0. En este punto 1, lo llamemos así, este punto 1, esto es un punto 2, esto es un punto 3 y esto es un punto 4. En el punto 1 tengo la suma de quién? De un vector que va para allá y el mismo vector, no el mismo, sino el mismo módulo. Entonces, el vector total, ¿hacia dónde va? Hacia allá. En el punto 3, el vector va hacia abajo y el otro vector va hacia allá. Por lo tanto, la suma de los dos me da este vector. Fíjense lo que pasó. La suma de la rotación y la traslación hace que en este punto la velocidad sea 0. Y en este punto sea máxima. Cosa que es totalmente lógico, porque si ustedes analizan que algo va rodando sobre como la rueda, ¿sí? Va apoyando, este sería el eje instantáneo de rotación, porque en este punto es donde va rotando, ¿sí? O sea, si yo traslado y roto al mismo tiempo, esa rueda que va girando, esta rueda que va girando así, ahí tiene un punto instantáneo de rotación. Por eso la velocidad vale 0. En un instante determinado, en un segundo, en infinitésimo, ahí el valor es 0. Y este tiene el máximo de velocidad porque está a la mayor distancia. Dice que de la distancia 0, el vector va a ir creciendo, se va a hacer más grande y después se va a ir achicando hasta acá. Va a hacerse más grande y más chico. 0 va creciendo y va cambiando el ángulo, obviamente. Acá está 45 grados, pero acá cuando arrancaría casi vertical, después sería un poquito, ¿para dónde? Así, después iría cambiando la dirección, hasta que en un momento se pone en esta dirección. ¿Se entiende? Va a ir cambiando la dirección hasta acá y de ahí va a ir cambiando la dirección hasta ahí. De ahí va a ir cambiando la dirección hasta acá y después va a cambiar, y acá se va a hacer 0. Entonces de 0 pasa a un máximo y del máximo a 0. Y así va a ir variando. Lo importante es que acá tengo el centro instantáneo de rotación. Esa es la idea de la rotación más la traslación. Entonces, nosotros hemos dicho que la energía cinética de rotación respecto del punto 4, respecto de este punto 4, ahí la energía cinética va a ser igual a 1/2 del momento de inercia por omega cuadrado. Sí, así habíamos dicho nosotros que definimos el valor de la energía cinética de rotación. Ahora fíjense, está rotando respecto de este punto. O sea, lo que quiero que se entienda es que esto que se mueve con traslación pura y esto que se mueve con rotación pura, la combinación de los dos me da este movimiento que va girando de esta forma y va cambiando instante por instante. ¿Qué cosa? Este punto que es el punto instantáneo. En otro momento la rueda va a seguir apoyada en ese punto y va a seguir rotando. Entonces va rotando respecto de este eje. Entonces, el momento de inercia total se mide como la inercia respecto del centro de masa más el momento de inercia que hay respecto a un eje paralelo, porque el eje de rotación no es este de la rueda, sino es este punto, que es donde está en contacto la rueda. Entonces, el momento de inercia acá es igual a inercia propia respecto del centro de gravedad. Entonces tenemos un medio del I del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado, más el otro momento de inercia, que sería el momento de inercia polar.
Bueno, en el caso de la traslación, era un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Pero la velocidad del cuadrado hemos dicho que era omega cuadrado por r cuadrado. Y lo podemos escribir de esa forma, como omega cuadrado más. Ya podemos reemplazar este b cuadrado con omega cuadrado por r cuadrado y ya sabemos que lo transformamos. Esto es solamente para el caso de que la velocidad tangencial, esta sería la velocidad del centro de masa, sea igual a ¿quién? Sea igual a la velocidad tangencial en el caso que haya rotación. ¿Sí? Velocidad del centro de masa igual a la velocidad tangencial. O sea que lo ponemos a trasladar a una velocidad de tal forma que la rotación logre el mismo valor de velocidad tangencial en la periferia que el valor de la velocidad del centro de masa. Bien. Vamos a jugar un ratito. ¿Alguien ha jugado alguna vez al yo-yo? Sí, profe. ¿Cómo es el juego el yo-yo? Ese que dijo que sí, que jugó. ¿Cómo hizo para jugar? ¿Cómo es el Y yo-yo? nada, Es un... pero ya con el hilito que trae y de él lo dejas caer y haces que vuelva a subir. Bien, lo que dice es que usted tiene una especie de, para el que no, todo el mundo conoce un yo-yo, el que no lo conoce, como si fuera un alfajor, que tiene una canaleta, entre las dos tapas tiene una canaleta, ¿sí? Es de ese cilindro, como si fuera una canaladora, donde uno enrolla el hilo. Y luego lo que hace que es, lo tira hacia abajo y se desenrolla, como recién habíamos visto en el ejemplo, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que dejábamos caer una masa. Entonces teníamos nosotros, acá sería, este sería el yo-yo, nosotros lo tenemos al hilo de acá arriba, ¿sí? Y se va desenrollando y va cayendo y el hilo estaría de forma vertical, ¿sí? Entonces si se alcanza a ver. Entonces vamos a ver un yo-yo. Entonces decimos que esto, en este punto de tangencia, obviamente que el yo-yo que tiene un cierto peso, ¿sí? Cuyo centro de gravedad está acá en el centro de la circunferencia. ¿Y qué es lo que hay acá? Y acá hay una tensión T. A ver, espérenme un segundito, me están llamando. Hola. Ahí voy.
Denme un segundito. Esto. Ahí estamos. Esperen, tengo que entregar una fotocopia de una impresión. Ahora sí, les pido disculpas, pero justo. ¿En qué estaba? ¿En el yo-yo? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar. Ahí les puse yo, por un lado, que había una tensión T y había un peso M por G, que sería la masa, por la gravedad, que sería el peso del yo-yo, que es lo que hace que se caiga. Si nosotros no le imprimimos fuerza al yo-yo cuando lo tiramos, lo dejamos que caiga solo, empieza a desenrollar. En el momento inicial la velocidad angular y la velocidad tangencial es cero. ¿Sí? No hay ningún tipo de movimiento. Bien. ¿Qué es lo que planteamos acá? Y tendríamos que plantear, por un lado, acá hay un radio R, acá está M por G, sería la masa por la gravedad. En este instante, obviamente, esto sigue con el hilo acá, porque sigue descendiendo, se va desenrollando. Y acá la velocidad es cero y la velocidad angular es cero. Acá ya tenemos una velocidad angular omega y obviamente esto va descendiendo y hay una velocidad tangencial. Fíjese, en el análisis de la dinámica, digamos acá que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero, no, debe ser igual a masa por aceleración. ¿Están de acuerdo? Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Y la sumatoria de fuerzas es la tensión T hacia arriba menos M por G igual a la masa por la aceleración. Este sería aplicar lo que ya conocemos y venimos viendo nosotros desde principio de año. ¿Sí? Sumatoria de fuerza igual a masa por la aceleración. Y por otro lado, la sumatoria de tau, el momento de una fuerza, igual a ¿quién? A I por alfa. ¿Se acuerdan que hace un rato estuvimos diciendo
el análogo de fuerza igual a masa por aceleración, en vez de fuerza, es torsión, torca, momento de una fuerza, en vez de masa, momento de inercia, en vez de aceleración lineal, aceleración angular. Entonces, bajo estos dos sistemas, ¿quién es el par? ¿Quién genera el par? ¿Quién genera la rotación? Y la rotación la genera, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién genera la rotación? O sea, si la rotación es respecto de este punto, porque el yo-yo está girando, digamos, cuando va cayendo, en ese momento es igual a P por R. ¿Y eso a qué es igual? Al momento de inercia I por la aceleración angular alfa. Bien, de esto tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación, donde la aceleración se relaciona, porque una es aceleración angular, la otra es aceleración lineal. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿qué podríamos hacer? Podríamos despejar por ejemplo, acá reemplazamos T por R igual al momento de inercia, que era un medio de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración alfa. Si yo paso este radio para acá, se va a cancelar, ¿no? Dividimos por R acá y dividimos por R acá, acá se cancela y acá se cancela al cuadrado. Y me queda que T vale un medio de mR por alfa. Si este valor T yo lo reemplazo en esta ecuación le llamemos 1 y esta ecuación le llamemos 2. Entonces yo reemplazo este valor de T en la ecuación 1, vamos a tener entonces ¿qué cosa? Que T, que vale un medio de mR alfa, un medio de la masa por el radio por alfa, menos la masa por la gravedad, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es lo que tendríamos nosotros y si no podríamos haber despejado T y esto que estaba restando lo pasábamos sumando y lo reemplazábamos acá y despejábamos alfa. De acá podemos despejar la aceleración. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que la aceleración era igual a alfa por R. Quiere decir que alfa sobre el radio es igual a alfa. Que A sobre R es igual a alfa. Entonces reemplazando ese valor de alfa acá como A sobre R, me va a quedar un medio de la masa por el radio, por alfa que vale A sobre R, se van a simplificar, menos M por G igual a M por A. Como verán ustedes, la masa está presente en todos lados. Entonces podemos despejar. Entonces acá tengo un medio de A, que con este A un medio de A menos A igual a G. ¿Por qué? Porque este que está restando pasa para el otro lado sumando. Pero ahí en algún lado se me perdió a mí un medio y no sé dónde. Por haber despejado al revés. Un medio de MR alfa
¿Dónde le pifié? Ah, que puse al revés. Fíjese qué pequeño detalle. Puse T menos mg igual a masa por aceleración. Si esta aceleración es positiva, como está acá, está descendiendo, y si para abajo es el positivo de I, entonces la tensión T tendría que ir con signo Negativo. menos, y m por g, que sería en la dirección del movimiento, positivo. Entonces acá tendría menos, ¿sí? Porque estoy reemplazando el valor de T, que vale 1/2 de mr por alfa, acá, entonces tendría menos 1/2 de mr por alfa, que es lo que vale T, más m por g. Entonces a partir de ahí, ya la ecuación, fíjense qué importante que es el tema de los signos. ¿Mm? Porque acá estaríamos diciendo que m por g es igual a m por a, y menos 1/2 de mr alfa pasaría para el otro lado. Y me falta... y R por alfa es A. R por alfa es la aceleración. Entonces sería m por a más 1/2 de m por a. De tal forma que hemos dicho que las masas se cancelan. Entonces me queda g igual a más 1/2 de a, o sea, 3/2 de a. Entonces la aceleración del centro de masa, que sería la aceleración de todo este cuerpo en traslación, la aceleración del centro de masa será igual a 2/3 de la gravedad. ¿Sí? El 2 pasa multiplicando, el 3 pasa dividiendo, pasa invertido la aceleración. Fíjense, si yo no fuese, si esto, yo en vez de ponerle el hilo, lo suelto, y el movimiento de traslación, yo sé que con qué se acelera. Y se acelera con la gravedad. Pero el hecho de rotar hace que la gravedad esa, que la aceleración en realidad, se disminuya a 2/3 de la gravedad. 2/3 es 0,66. O sea que el hecho de rotar hace que el cuerpo caiga más despacio, se acelere menos que si estuviera en caída libre. Y esto es muy importante, porque nosotros lo vemos en las películas. Cuando se tiran del auto, se tiran del tren, los dobles, esto obviamente, vieron que en la película lo tiran del tren o se tira del auto para escaparse el movimiento, ¿y qué es lo que hacen? Y tratan de tirarse y rodar. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que uno sale despedido del auto, con la misma velocidad del tren o del auto, haría que uno vaya a la misma velocidad. Por fricción se hace pelota, ustedes ya lo saben. Algunos se habrá caído alguna vez en el asfalto Ya lo caliente de experimentamos, La profe. Rioja. Ya lo No lo escuché. experimentamos. Ya lo experimentaron. Se caen de la moto, se resbalan en el asfalto caliente, 50 grados, verano en La Rioja, se les quema la piel. Si ustedes piensan en eso, que cuando uno cae lo primero que tiene que hacer es roll, o sea, rodar, evita el rozamiento por un lado, rafarse, pero además disminuye la velocidad. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en que hay una energía cinética de rotación y una energía cinética de traslación. Entonces, la que era traslación pura se va a disminuir ahora un poco y voy a compensar entre la rotación y la traslación. Por eso lo ideal que es rotar. Vamos a pensar que nos tiramos desde un avión,
sin paracaídas, esto ya lo comentamos por efecto del rozamiento, si uno quiere ir más rápido se tira como si se estuviera haciendo un clavado en el agua, tratando de disminuir la superficie de rozamiento, o sea, en forma bien esbelta y hacia abajo. Hemos dicho que si nosotros nos ponemos así, al haber mayor superficie, el rozamiento con el aire nos frena un poco. Pero si nosotros rotamos, vamos a rodar y a su vez trasladar. Entonces va a ser que la velocidad del centro de masa, la velocidad de traslación, va a ser menor. ¿Por qué? Porque parte va a estar transformándose en la rotación. ¿Quién hace esto de los animales? ¿Qué animal conocen que haga esto? Yo la verdad que al chat no le doy pelota, recién veo. El bicho bolita, por ejemplo. ¿Cómo? No escuché. El bicho bolita. El bicho bolita. Bueno, es un buen El ejemplo. quincho. Está bien. Ellos lo usan como defensa, ¿no? De meterse dentro del caparazón. Y el tema de la rodadura ya tiene. No estaba pensando yo en el bicho bolita ni en ese bicho. Pero cuando ustedes, porque eso está siempre en la tierra, ¿sí? Y andan caminando, hay nada más que estos bichos se esconden en el caparazón, tienen una forma de esconderse para que no los ataquen, ¿no? Para escapar. Pero acá estamos hablando de caída libre. ¿Y quién rota rápidamente en la caída libre? El gato. Hicieron la prueba de agarrar un gato y tirarlo, lo agarran al gato y lo sueltan, lo agarran de las patas y lo sueltan. ¿El gato qué hace? Hace una especie de torsión, empieza por la cabeza y después por los pies y rota y cae parado. O sea, él aprovecha la energía cinética esa de traslación y él mismo produce su rotación, entonces disminuye esa energía porque la reparte en dos, ¿sí? Pobre gato. No piense que estamos pensando en la física, no estamos pensando en lastimar nada. Igual hagan la prueba. Cuando ustedes ponen el gato y lo sueltan, el gato automáticamente rota y cae parado. Porque él gana tiempo rotando. Porque si se cae, cualquier otro animal usted lo suelta y ¡pum! Se revienta contra el piso. El gato es uno de los felinos, tienen esa virtud, ¿no? De en el aire darse cuenta y rotar rápidamente para caer sobre los pies. Pero ahí estamos hablando de aprovechar la rotación más la traslación. Bueno, fíjense en lo que vamos a hacer. Hasta acá se ve, ¿no es cierto? Yo estoy viendo el pizarrón y nos vamos a trasladar para este lado. ¿Cuánto valía T? T valía 1/2 de mr por alfa. ¿Se acuerdan? Cuando lo sacamos de acá. T igual a 1/2 de mr por alfa. Pero habíamos visto que R por alfa es A. Entonces tengo 1/2 de m por R por alfa, que es la aceleración del centro de masa. Esa aceleración, que es una aceleración lineal, tangencial, valía ¿cuánto? 2/3 de g. Quiere decir que T es igual a 1/2 de m por A, que vale 2/3 de g. Entonces fíjense, el 2 con el 2 se simplifica y me queda que T, la tensión T es igual a ¿cuánto? A 1/3 de mg. ¿Y qué era mg? Mg es el peso del yo-yo. Quiere decir que la tensión que hay acá en el extremo es 1/3 del peso que tiene el yo-yo. ¿Se entendió? O sea que la aceleración del centro de masa, cuando tenemos un yo-yo que rota y a su vez cae, en ese movimiento de rotación y de traslación, por eso estamos viendo rotación más traslación, hace que la aceleración del centro de masas disminuya a 2/3 de lo que es la aceleración de la gravedad, de los 9,8. Si fueran 10, bajaría a 6,6. Y a su vez, la tensión con la que está sostenido el hilo S no es igual al peso, sino que es 1/3 del peso del yo-yo. O sea que es más livianito por ese efecto de que está
rotando y está deslizándose hacia abajo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Por lo menos ustedes Sí, profe. tienen que ir relacionándolo con todo lo que uno conoce o lo que uno está acostumbrado. Bien, de la misma forma, podemos hacer un análisis similar sobre una bola de billar, una bola de bowling. ¿Vieron esas bolas que tienen, que le calzan los 3 dedos para voltear los palos? Entonces, fíjense, vamos a utilizar acá este mismo espacio que nos queda de la siguiente forma. Vamos a hacer así. Vamos a suponer que hay un plano inclinado y obviamente que el peso para un ángulo beta esta bola que va a hacer, va a rodar y va a caer. El peso que es m por g se va a descomponer en una perpendicular al plano inclinado y en una en la dirección del plano inclinado. De tal forma que si esto es beta, entonces esta componente del peso es m por g por el coseno de beta, y esta que está acá, que sería esta misma, el cateto opuesto a beta, sería mg seno de beta. Entonces, ¿esto qué hace? Y rota. Pero resulta que en este camino existe ¿qué cosa? Una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción estática. A pesar, ¿por qué? Porque esto no se va trasladando, sino que va rotando, pero en el instante donde es tangente al plano inclinado, en ese punto aparece la fuerza de rozamiento. Y el autor del libro dice que es una fuerza estática. Dice, pero ¿cómo? No es dinámica. No, dinámica es cuando un cuerpo se deslizaba respecto de otro. ¿Sí? Y acá no se desliza respecto a otro, sino que hace, rota, y ese es el punto de tangencia. Entonces, en ese punto infinitesimal no hay traslación, hay rotación pura. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hay una fuerza F sub S. De tal forma que si nosotros aplicamos los mismos conceptos que hicimos allá con el yo-yo, tendríamos que aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero ahora la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración en esa dirección, y la sumatoria de los momentos torsor o del momento de una fuerza igual a I por alfa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que utilizamos estos dos para despejar y aplicar la relación entre la tensión y el peso, y entre la aceleración y la aceleración de la gravedad? Entonces, a partir de estos dos, nosotros podemos poner entonces que acá estaríamos hablando de traslación y rotación, en realidad como si lo analizáramos como si fuera rotación pura, y vamos a ver entonces qué fuerzas tenemos. Vamos a bajar un poquito más. Casi podemos escribir allí. La componente del peso en la dirección X, obviamente que ustedes entenderán que este M por G por el coseno de beta, que esto que está acá le va a corresponder ¿qué cosa? Una reacción normal, y esta se va a anular con esta. ¿Estamos de acuerdo, no? La sumatoria en el eje Y va a ser cero porque esto no se levanta el plano inclinado, sino que va rotando, va rodando a lo largo del plano inclinado. Entonces, en la sumatoria de fuerzas yo voy a tener este mg seno de beta menos la fuerza de rozamiento, menos F sub S. Reitero, fuerza de rozamiento estático. ¿Igual a quién? Y al producto de la masa por la aceleración. Ahora, la aceleración siempre hablando del centro de masa.
Y recuerden que cuando va rotando, en diferentes puntos voy a tener diferentes aceleraciones. Porque están en función de la aceleración angular, o sea, de la rotación, y acuérdense que eso es en función del radio. Entonces, aquí tenemos una ecuación, mg seno de beta menos fs igual a m por a por el centro de masa. Ahora, la sumatoria de momento, o sea, si aplicamos ahora la sumatoria de momentos, la normal y el peso pasan por el centro de gravedad. La única fuerza que no pasa por el centro de gravedad es la fuerza de rozamiento. Me está diciendo que la conexión es inestable. ¿Me ven bien ustedes? A mí no, sino que me están viendo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Entonces, vuelvo a reiterar. Respecto del centro de masa, del centro de gravedad de esa bola que va rotando, obviamente acá hay un eje, ¿no es cierto?, de rotación. La fuerza del peso pasa por el centro de rotación, por el centro de masa, la normal, todo pasa por eso. La única fuerza que está actuando a una distancia que es igual al radio es la fuerza de rozamiento. O sea que esa es la que produce la torsión. O sea que F por R, siendo R el radio de la bola esta, es igual a ¿quién? A I por alfa. Pero I es... Ahora, el momento de inercia de una esfera no es de 1/2, es de 2/5. Por eso yo les mandé la foto de los diferentes momentos de inercia. La foto del libro, ¿no? Que decía que cuando es una esfera sólida es 2/5 de mr cuadrado. 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por alfa. Entonces recuerden, el momento de inercia ahí es todo esto. Depende de qué es lo que esté rodando. Igual a eso por alfa. Bien, ahí tenemos ahora armado un sistema. ¿Se acuerdan que antes armábamos sistemas con sumatoria de momentos y con sumatoria de fuerzas? Cuando veíamos en estática, equilibrio. Acá pasa lo mismo. Entonces, de esta igualdad, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a reemplazar F en esta ecuación. O sea que si yo despejo F de acá, el radio va a pasar dividiendo, entonces este radio puesto acá abajo se va a simplificar con este radio. Entonces la fuerza vale 2/5 de mr alfa. Lo reemplazo acá, quiere decir que voy a tener m por g por seno de beta menos f sub s, que es igual a 2/5 de m por r por alfa igual a masa por aceleración del centro de masa. Pero ya sabemos que R por alfa es también la aceleración del centro de masa. Entonces, la masa y la masa, si yo divido todo por m, se simplifica. Entonces, me queda G por el seno de beta igual a la aceleración del centro de masa más, este que está restando pasa sumando, 2/5 de R por alfa, que también es la aceleración del centro de masa. Entonces me queda igual a 1 más 2/5, 7/5 de la aceleración del centro de masa. Por lo tanto, ese 5 pasa para este lado y me quedan 5/7 de G por el seno de beta. 5/7 de G por el seno de beta. Bueno, reemplazado ese valor de la aceleración acá, despejaríamos
el valor de la fuerza F sub S, y me van a quedar 2 séptimos de M por G por seno de alfa. F sub S es igual a 2/5 de M por R, perdón, R por alfa, que era A, y A vale 5 séptimos de G por el seno de beta. Entonces el 5 con el 5 se va, y la fuerza de rozamiento es 2 séptimos de la masa por la gravedad por el seno de beta. Si ustedes empiezan a reemplazar otros cuerpos como cilindros huecos, caños, cilindros de pared delgada, cualquier otra cosa que tenga rotación va a hacer que cambien estos valores de 2 séptimos, 5 séptimos, 3/5, dependiendo del tipo de estructura que tenga. Bien, es solamente fórmulas, nada del otro mundo. Veamos otra cosita que hemos visto nosotros en dinámica, que es trabajo y potencia. Vamos a sacarle una foto a esto. Así puedo borrar y vamos a ver trabajo y potencia. Nos quedan unos minutitos. Yo les pido disculpas ahora, pero esto surgió a raíz de que tengo mesa de examen en la UNLAR. Lo que pasa es que ya me está consumiendo muchos martes. Por eso es que decidí que pudiéramos adelantar el horario para no seguir perdiendo las clases. Bien. Vamos entonces a dar un par de puntitos más. Que son trabajo y potencia. Vamos entonces, trabajo y potencia en rotación. Acá. No es nada nuevo, es casi lo mismo que hemos estado viendo para dinámica de traslación, nada más que nosotros hablamos de que había un trabajo, el trabajo era igual a fuerza por distancia. Recuerden que era una escalar, entonces era el producto de la fuerza por la distancia, o fuerza por X, o fuerza por L, como le quieran llamar. En cualquiera de los casos. Ahora, si nosotros reemplazamos el equivalente en la rotación, sería el trabajo igual a fuerza por una distancia X que era igual a... ¿a qué era igual? X en ¿No era función igual a de... tita? ¿Igual a tita? X. Sí, ¿a qué era igual? ¿No era igual a tita? ¿Seguro? Tita por R. Ahora sí. Entonces esto era igual a R por tita. ¿Y F por R quién es? Tau. Tau por tita sería el trabajo. ¿Por qué?
Y porque el trabajo era fuerza por distancia, el equivalente de la fuerza en lo rotacional, ¿quién es? El momento torsor. Y en vez de un desplazamiento angular. Y lo que pasa es que esto tenemos que decir, en realidad, que hay un diferencial de trabajo igual a un tau por un diferencial de θ. Porque tiene que haber un desplazamiento angular, una fuerza que produce una rotación, o sea, nosotros tenemos una fuerza que aplicamos respecto de un punto y producimos ¿qué cosa? Una rotación. Esto gira en este sentido, ¿verdad? Con velocidad angular. Esa rotación es porque hay una variación de ¿quién? Un delta θ. Nosotros, en vez de hablar de variación de trabajo igual a tau por variación de θ, en términos del cálculo diferencial, decimos diferencial de trabajo igual a tau por diferencial de θ. Siempre que hablemos de una fuerza constante. Si la fuerza no es constante, entonces tendríamos que integrar esto que está acá, y entonces el diferencial de trabajo sería la integral de tau diferencial de θ. Esto se integra y me da el trabajo. La operación de la integración es la operación inversa de la derivación. Por lo tanto, este tau por la integral del diferencial de θ se hace entre θ2 y θ1 diferencial de θ. Si tau es constante y sale fuera del signo integral, me queda que es tau por θ2 menos θ1. Es lo que estamos diciendo que es esta variación delta θ. θ2 menos θ1, que esto algunos no lo entiendan todavía, porque no han visto integrales. Ustedes piensen que de lo diferencial nosotros trabajamos con los incrementos, no en forma infinitesimal, sino con los incrementos. Entonces, el incremento θ es θ final menos θ inicial. Y por esto me va a dar el trabajo. El trabajo es igual al par por el desplazamiento angular. Esa es la definición de trabajo. Y hace un rato habíamos visto que el equivalente de tau, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos fuerza igual a masa por aceleración. Tau igual al momento de inercia por aceleración angular. ¿Se acuerdan de esto? No, esto lo vamos a utilizar siempre. Entonces, ¿quién es tau? I por alfa. Entonces podemos reemplazar ese tau como I por alfa. Entonces el trabajo va a ser igual a tau, que es I por alfa, por diferencial de θ. Y dicen, ¿para qué hago esto? Porque ahora si nosotros dividimos el trabajo en el tiempo, ¿qué obtenemos? Obtenemos la potencia. Por ejemplo. Bueno, en este caso, si reemplazamos, ¿qué reemplazamos ahora? Alfa. ¿Se acuerdan quién era alfa? La aceleración angular, no en función de la aceleración por el radio, sino que la aceleración angular era la variación de velocidad angular en el tiempo. O sea que esto sería I igual, trabajo igual a I por alfa, pero alfa es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, por diferencial de θ. Y si nosotros reemplazamos acá el diferencial de θ sobre el diferencial de t, ¿qué es? La velocidad angular. Entonces me queda que el trabajo es igual al momento de inercia por la velocidad angular, diferencial de la velocidad angular, diferencial de omega. Entonces, cuando uno integra como recién, para calcular el trabajo, entonces la integral, el trabajo va a ser igual a la integral de I por omega por diferencial de omega. El I, el momento de inercia, es una constante, sale fuera del integral, y omega diferencial de omega, cuando se integra esto, queda un medio de omega final al cuadrado menos un mega de omega inicial al cuadrado, que sería multiplicado por ¿quién? Por I. O sea, energía cinética final menos energía cinética
inicial, energía cinética de rotación. El trabajo se transforma en rotación pura y es igual a la variación de energía cinética final, energía cinética de rotación final menos energía cinética. Si ustedes no entienden esto, no importa. La integral, vamos a hacer así, por ahora. La integral de x diferencial de x, este proceso de integrar la función x, me da 1/2 de x cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, si mi función es 1/2 de x al cuadrado y yo lo derivo, la derivada queda la constante y la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. El 2 con el 2 se va. Si yo derivo esto, me da esto. Por eso es la operación inversa de la integración. La derivación y la integración es como si fueran operaciones inversas. Entonces, en vez de x tengo omega, entonces el integral vale omega cuadrado sobre 2. La integral de omega vale omega cuadrado sobre 2. Multiplicado por i, me da entonces la energía cinética de rotación. Pero esto déjenlo porque para el final ya es teoría. Vamos a la potencia. Recién dijimos que, ¿dónde estábamos? Acá. Estamos por tita. El diferencial de trabajo. Ojo, no confundan esta W mayúscula con omega. Omega es velocidad angular y esto es trabajo. El diferencial de omega, entonces dijimos que era tau por diferencial de tita. Si yo lo divido por el tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a obtener acá la derivada de tita respecto a t. O sea que esto es trabajo sobre tiempo, potencia. La potencia P, ¿a qué es igual? A tau por omega. Cuyo análogo en la traslación, ¿se acuerdan que la potencia era igual a trabajo sobre tiempo? Pero trabajo era fuerza por distancia sobre tiempo. Y distancia sobre tiempo, ¿qué era? Velocidad. La potencia era fuerza por velocidad de traslación. Y acá la potencia que es igual. En vez de fuerza, momento torsor. En vez de velocidad tangencial, velocidad angular. Seguimos poniendo siempre énfasis en que la analogía entre lo rotacional y lo traslacional es impresionante. Por lo tanto, con eso podemos calcular nosotros la potencia. Y lo último, el momento angular, que es lo que estuvieron viendo en el video, ¿se acuerdan? Y lo vamos a tener que dejar para la clase que viene porque yo ya me tengo que ir a tomar examen. Bien, hasta acá, fíjense que la clase pasada hemos estado viendo solamente video, ¿no? Le planteé todo el análisis rotacional y traslacional en fórmulas de cinemática, de dinámica, y después vimos los videos para que vayan interpretando qué es esto del movimiento de precesión y lo que es la rotación. Que lo vamos a terminar, nos queda media horita para que veamos esa parte de momento angular y velocidad angular de precesión. Vemos esos dos conceptos teóricos y terminamos la unidad. Bueno chicos, les pido disculpas, pero bueno, esto es así por el tema de la virtualidad y de los exámenes. Así que nos estaremos viendo este jueves a las 21 horas. Profe, Sí, señor. ¿puede pasar foto de lo que está escrito ahora en la pizarra? Más vale. Sacamos foto. Bien, ahí está. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Nos vemos el jueves, chicos, entonces. El jueves. No, Hasta luego, profe, profe. cuídese.